Bienvenidas, altaneras, un espacio donde alzamos la voz sin miedo, sin permiso y sin disculpas. Empezamos. ¡Empezamos! Bueno, el día de hoy hablaremos sobre cómo pensarnos y hacer nueva política junto a Roxanne Saray, una mujer negra nacida en Ecuador, panafricanista, miembro de Addis Abeba, Quilomberas y Voz Afro. Hola, Roxanne. Hola Sami, ¿cómo estás? Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, lo primero que nosotras hacemos en este espacio es preguntarles a nuestros invitados que nos cuenten una anécdota que les haya servido ser altanera. Por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de política, no sé si recuerdas alguna anécdota en que te haya servido ser altanera. Em, bueno, creo que cuando eres una mujer negra es un poco complicado el quitar esta onda del ser una mujer altanera del ser, porque incluso en la serenidad de la mujer negra somos altaneras. Si es que decides no hablar, estás siendo altanera porque todo el mundo espera que hables. Si es que no bailas como todo el mundo espera que bailes, entonces eres altanera porque no estás siendo la negrita que le baila a la gente, ¿cacho? Alguna ocasión, creo que yo soy de las personas que dice todo es político porque todo lo es. Nada no puede no ser político. Entonces, creo que hay muchos escalones de mi vida en los que he saltado siendo altanera. Pero si hablamos como específicamente de política, porque yo siento que Voz Afro es como una parte muy política de mí, de Meli, de las compas de Sandra, con quienes hemos venido trabajando este proyecto, puedo decir que cuando nos estaban dando las líneas de investigación, yo escuchaba las líneas de investigación y mi tema no calaba en ningún lugar. Y ya habíamos tenido como, ya había sido un nivel de clases y yo tenía, habían personas, ¿no? que, que ni siquiera podían nombrar panafricanismo. Entonces yo decía, a ver, sí, este es el lugar en donde se está hablando de las izquierdas, en donde estamos hablando de la equidad, en donde estamos preocupándonos de las poblaciones empobrecidas. Entonces creo que es importante que yo vea reflejado una de las formas de política que tiene mi pueblo. Entonces me paré y les dije como, hola. Soy eh, Roxanne. y yo con quién trabajo. Entonces la persona encargada en ese momento me dice como, puedes buscar con alguno de los profes que ha trabajado algo de eso. Y yo, no, quiero a alguien que sea afrodescendiente. Porque igual ya me había dado cuenta, uy, esto va a ser funable. No. Tranquila, justamente es este espacio. El chisme, ¿no? Yo me había dado cuenta que, bueno, es que tampoco es un secreto, que dentro de la institución no habían no habían profesores afrodescendientes y las únicas personas afrodescendientes con las que yo podía verme reflejada eran las personas que estaban trabajando en la cocina o las personas que estaban trabajando en limpieza. Y creo que la representación de las personas afrodescendientes está en todos los caminos, más allá del hecho de ser un objeto de estudio, la otredad a la que estamos estudiando, también somos personas que estamos produciendo y se está escribiendo sobre lo que nosotros estamos produciendo, porque es momento de empoderarnos de nuestro conocimiento. Amigas, amigos, si ustedes hacen videos, eso es conocimiento negro. Entonces, les dije como no, quiero una persona negra. Y después, no, que no sé qué, yo, oigan, se han dado cuenta que Flaxo es racista. Y todos como, Chan, chan, chan. ya lo sabíamos, ¿no? Y en ese momento se me acerca Meli. Y para quienes no la conozcan, es una compa afrocubana. No, De 10, de 10. eh, y bueno, estoy en la maestría de sociología política y de sociología y ella recién estaba entrando a clases y me toca el hombre y me dice como, yo necesitaba una persona como tú, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pidamos un tutor negro, hablemos con más personas afrodescendientes, hablamos con Ismael, hablamos con Eli, hablamos con Javi, hablamos con Sandra, con Mireda. Y ya fue un colectivo como de 9 personas. Un día estábamos sentados en una mesa y yo, tenemos que ser un colectivo de gente negra. Hay que revelarnos, gente. Y todos así como, sí, sí. Y, o sea, creo que
en ese año 2024, este año 2024, una de las cosas más políticas que pude haber hecho fue Voz Afro. eh, Uno de los gritos más grandes que di fue pariendo a Voz Afro, y no me refiero al colectivo, lo que sea o lo que no sea, sino que me refiero a la hermandad que hubieron entre cuatro paredes, entre personas que nos amanecíamos escribiendo, que nos amanecíamos pensando, que nos amanecíamos llorando, porque sentíamos que no estábamos haciendo absolutamente nada, que no hacemos absolutamente nada. Y con estas ganas de arrancar y de buscar gente y cambiar el mundo. Eso. Wow, Roxy, yo creo que es de una anécdota excelente porque justamente no habitar la negritud siempre pareciera que va a ser sinónimo de altanería, porque justamente lo que busca la gente es que seamos esos negros educados, esas negras educadas, y qué coraje, y qué valentía, y qué altanera, y qué lindo que lo hayas hecho, porque imagínate, justamente se entrecruza, ¿no? Esto de que puedes perder la beca, que es algo que necesitas, pero también tener ese poder y decir que la academia está incompleta y la academia jamás va a estar completa si nosotros no estamos incluidos en ella. Entonces, me parece súper genial lo que has hecho. Así que, gente, empodérense de su negritud, amen su negritud y sean altaneros. Y bueno, ahora un poquito ya yendo a algo más suave, quería preguntarte si alguna vez has pensado en alguna política ideal que funcione en todo Ecuador. Y si lo has pensado, ¿cómo sería esta política? Ay, no. Yo aquí no puedo ser imparcial. ¿No? Em, Como ya lo dijiste, yo soy una mujer panafricanista, entonces yo entiendo la política, o trato de leer todo lo que se está dando dentro de la política desde el panafricanismo. Y antes de que me linchen y me digan, sí, es que tú siempre estás viendo solamente lo negro, hay mucha gente que ve por lo indígena, hay mucha gente que ve por lo mestizo, entonces a los negros nos toca ver por los negros. A los afrodescendientes nos toca ver por los afrodescendientes. Entonces, creo que dentro de las políticas panafricanistas que se han venido aplicando en África, en lugares como Burkina Faso, si nosotros nos damos cuenta como los medios de producción que se dieron son medios muy similares, no iguales, pero similares. Entonces tenemos medios similares dentro de Latinoamérica con África, y creo que es momento como de sentarse a pensar qué es lo que nosotros realmente deberíamos como explotar. Si realmente nuestro fuerte está en la minería, o nuestro fuerte está en la agricultura, en las manos que se están trabajando, si nosotros deberíamos impulsar ese trabajo. Y también la autodeterminación como país, y obviamente la autodeterminación como pueblos y nacionalidades, la autodeterminación como pueblo afrodescendiente, como personas negras. Entonces, yo creo que si es que existe una política en la que se trabaje no desde la igualdad, porque la igualdad es algo que ya existe y está implícito desde el momento en el que nacemos. em, si es que ya existe una igualdad, lo que nosotros debemos buscar es una política con equidad. Y esta equidad, la única forma de dar equidad a los pueblos y nacionalidades, a las culturas urbanas, a las disidencias sexuales, es trabajando desde la autodeterminación de cada pueblo, porque yo como mujer negra no tengo las mismas necesidades psicológicas que una mujer mestiza, y esta mujer mestiza no va a tener las mismas necesidades psicológicas que una mujer indígena. Entendernos desde la autodeterminación, desde la individualidad positiva, para hacer una unidad, nos va a ayudar a ver como las necesidades de cada quien y escucharnos. Entonces creo que es importante entender igual como estas políticas desde la decolonialidad, porque si nosotros seguimos cayendo en los huecos de las izquierdas, en los huecos de las derechas, vamos a seguir siendo el otro, y siempre vamos a ser el otro excluido, porque ojo, existen otros favoritos y existen otros excluidos. Y somos los últimos otros dentro de la academia de...
No lo pudiste haber dicho mejor. Eh, entonces es como, claro, cuando yo te estoy hablando de estas cosas, también te hablo de un sentir espiritual. Y si es que tú no tienes una espiritualidad, ojo, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de espiritualidad. Si es que tú no tienes esta conexión con la naturaleza, si es que tú no tienes esta conexión con tu pasado, con tu ancestralidad, no vas a lograr entender hacia dónde vas. Esto puede sonar como muy denso, pero trabajemos juntos, juntas, juntes, con todos, todas, todes, em, y hagamos algo grande dentro del país, pero empecemos a entendernos o a buscarnos desde nuestras políticas. No. El Roxy, y justamente yo creo que lo irónico muchas veces de hablar de personas negras que se construyen en la academia es que es una academia blanca. Entonces, ¿qué sales a hacer afuera? A replicar conductas blancas y justamente también como que la política está pensada desde la blanquitud y por eso también me llamaba mucho la atención que tú decías no ser ni de derecha ni de izquierda, porque a pesar de que la izquierda tenga ciertas conexiones con lo que nosotros buscamos, que es la equidad para todos, termina siendo un movimiento blanco que habla por la gente blanca y que también se entiende desde un privilegio. Ujú, Entonces, tal vez puede entender la lucha de clase, pero siempre dejan de lado la lucha racial, ¿no? Entonces, sí es como complejo y todo, pero es súper necesario hablarlo. Y justamente también como los principios de estas políticas blancas es la igualdad. Y al hablar de igualdad estamos hablando de un borramiento de existencia también, porque la equidad y la autodeterminación que tú mencionas nos permite reconocernos, entendernos y de ahí hablar y conectar con los demás. Entonces, yo quería preguntarte que la Asamblea Nacional de Organizaciones Sociales que tuvimos el mes de febrero, ¿crees que es un buen inicio para empezar a crear esta nueva política? definitivamente sí. Cuando tienes esta oportunidad de sentarte con hermanas, con amigas, de reencontrarte y poder conversar, no solo desde la afrodescendencia, sino desde un punto que ya se vuelve más amplio, que es este sentir del peligro que sufrimos los cuerpos feminizados. Y hablarlo desde ahí, poner estas palabras que muchas veces son invisibilizadas en las mesas de los hombres, eh, porque claro, cuando nosotros decimos, ella, nuestros guaguas los están matando, nos está pasando esto, no, es que eso es demasiado romántico y no lo podemos decir así, necesito cifras. Y es ahí cuando se invalidan nuestras palabras. Y esas palabras son las que te ayudan a llegar a la gente, no por ser amarillista, sino porque no somos un número, porque no somos 4 niños que se murieron. Siento que estos espacios, desde estas intimidades, porque se convierten en intimidades, resulta que estás conversando y después estás emocionada, riéndote y después estás llorando y después estás escribiendo eufórica y es como todo Toda una experiencia. cuando, o sea, creo que es importante entender y aprender a vivir con intensidad las cosas y los espacios que se dan, porque no siempre tenemos estas oportunidades y estos espacios. Eso, creo que como la realización de estos espacios en donde podamos hablar de la política desde la forma en la que nosotros estamos, desde en la que nosotras estamos haciendo política. Eh, Son importantes, son íntimos, son necesarios, son el paso del mañana. O sea, entre las conversas que se dan aquí, siempre hay una mujer mucho más fuerte por ahí que saca un papel y dice, aquí está. Y esto es lo que hablamos con estas mujeres y lo quiero todo o negociamos, pero si negociamos es mínimo. Y se hace porque se hace. Y es así, las personas que están detrás de todas o la mayoría de organizaciones sociales son mujeres. Claro, y después ves a los hombres ahí con el micrófono, o sea, todo bien. Pero a lo que me voy es eso, como estos espacios en donde nosotras podemos hablar, en donde nosotras podemos hablar, expresarnos desde estos sentires, desde estas formas de hacer política, porque ustedes no entienden como lo hermoso que es mezclar los términos muchas veces académicos con la emocionalidad del momento y las ideas maravillosas que salen. Entonces eso, creo que es una oportunidad a llegar a un espacio mejor en donde nosotras podamos ser mejores y podamos generar un granito
de arena al futuro de las personas que están caminando junto a nosotros. Qué bella forma de explicarlo, Roxy, de verdad muchas gracias. Y justamente eso, qué lindo podernos entender también de lo sentimental, porque incluso eso ha sido algo que la blanquitud nos ha quitado, el Ujú. poder ser emocionales, el poder sentir y siempre no buscando esa frialdad, eso de los números, de las cifras, de las cuestiones técnicas, cuando somos muchísimo más que eso. Entonces, de verdad te agradezco mucho por explicarlo de esa manera. Así que no se pierdan la próxima Asamblea Nacional de Mujeres de Asfalto, los esperamos. Y bueno, ahora sí, hablando un poquito más del futuro, ya me habías mencionado que no es suficiente con hablar de un movimiento político negro, sino de una política negra. Pero, ¿tú crees que tener un movimiento negro por ahora es como un empezar? Y también, ¿por qué crees que hasta el momento, si bien ha ido avanzando un poco la lucha negra y afrodescendiente aquí en el país, pero por qué hasta ahora tú crees que no ha habido un movimiento afrocentrado, un movimiento político afrocentrado? No ha existido un movimiento político afrocentrado porque Ecuador es racista. Y no está listo para esa conversación. Sí están, pero se hacen, no saben, pero se hacen. Se hacen los tontos. A ver, yo no creo que no exista un movimiento social negro, existe. Se ha visto en las calles, en el movimiento de cuando pasó lo de los cuatro niños de Guayaquil, lo que se ha venido dando con Esmeraldas, o sea, siento que s- existe un movimiento eh, político negro, un movimiento social negro. Este movimiento social no es un movimiento social de ahora, como lo estoy diciendo, es un movimiento social que ha venido caminando desde siempre, desde el momento en el que, desde la lucha antiesclavista, desde la emancipación y desde ya los movimientos antirracistas. Em, pero creo que es un movimiento que no corre, sino que va caminando lentamente. Y Transita. exacto, se va construyendo, es un proyecto. Cuando estoy hablando de que este movimiento social negro es un movimiento que viene transitando, que viene caminando, es un movimiento que también va tomando ejemplos de otros lugares. O sea, em, revolución haitiana, después ya tuvimos la revolución de Cuba, después Esmeraldas, el primer grito de, de libertad en Ecuador. Y si nos damos cuenta, todo el primer sindicato de trabajadores en el Ecuador fue hecho por personas afrodescendientes. Entonces, son movimientos que aparecen en momentos específicos, pero son movimientos fuertes. No son movimientos que ven débiles y tal vez de casa adentro podamos ver ciertas como carencias de vez en cuando, que es completamente normal, pero creo que también es importante como darnos cuenta que existen la forma en la que nos ven afuera, la forma en Ujú. la que tienen miedo cuando pisamos ciertos lugares, cuando ven un salón lleno de gente negra en un espacio re blanco, ¿no? Y se quedan como, Ay, Dios mío, ahí viene. Nos van a decir la verdad en la cara. y salen asustados y salen enojados. Entonces, creo que es eso, o sea, no es, si no se reconoce el movimiento negro es porque tal vez no ha estado como metido en la dinámica política al 100% como han estado otros movimientos como el movimiento indígena, pero existe un movimiento que está trabajando casa adentro, porque es importante decir una cosa y es que a nosotros nos interesa que nuestras bases estén educadas y sepan por qué están luchando. Ya nos hablaste de voz afro y justamente también nos estás hablando de estas bases sólidas. ¿Tú crees que tal vez de voz afro salga la futura o el futuro presidente del Ecuador? Ay, qué honor que me pregunten eso. Como digo, Voz Afro empezó como este espacio en donde nos reuníamos a decir como, ay, sí, es que este profesor dijo esto y nos sentimos amenazados. Pero es algo, hay algo súper curioso y es que en ese momento no hubieron como em, faltas de respeto, porque, o sea, siempre hay, la gente es racista, o sea, entiendan. Abran Eh, los ojos. eh,
y obviamente habían estas dinámicas, pero no habían dinámicas tan fuertes como habían habido otras en otras ocasiones, y era porque estábamos juntos, juntas. Entonces empezamos como eso, como a reunirnos y y y con la Meli un día sentados, así como, ay, es el Día de la Mujer. Y Melissa me dice, de pinga de mujeres negras. Y yo, hagamos nuestro conversatorio de mujeres negras. Así sea. Y así hicimos el primer conversatorio de mujeres negras. El rector de ese entonces entró a la sala de afiches y se quedó así como, ¿Qué es esto? y se salió. Llegaron, tomaron dos fotos y se fueron. Dios. Bueno, no voy a contar más chistes, nada. Fueron suficientes por hoy. El punto de todo esto es que hicimos eso. Y después con las compas así como, oigan, necesitamos hacer algo más, que no sé qué. Y yo les decía como, oigan, no están cansados de escuchar viejos blancos que son muy sabios, pero son insípidos. Y hay muchas cosas que no entendieron o hay muchas cosas que escribieron desde las realidades de nuestros ancestros. No quieren leer a gente negra y nosotros sí, que no sé qué. Y al principio dijimos, sí, vamos a leer todos los libros que existan en el mundo y vamos a cambiar el, el, las mallas, las Cultura. maltares, ajá, el sílabos. Después entendimos que también, o sea, no era una cuestión de imponerles a estos manes, sino era una cuestión de decirles, oigan, siéntense a leer este libro, porque necesitamos que les hablen desde esta realidad a los chicos que vienen después de nosotros, nosotras. Ujú, Y nos dimos cuenta que no era como simplemente el meter un libro, sino que estos profesores, estas profesoras entiendan de lo que estábamos hablando. Entonces empezó un trabajo así pequeño, diario, con, puedo decir, cuatro profesores que al principio la guerrearon y después se dejaron ir. Y fue como ya, entonces, y no voy a decir que entendieron porque ya sabemos, pero llegaron a generar esa empatía. Entonces yo no estoy hablando aquí de que tenemos que llegar a decirle a la gente, ay, sí, es que yo te quiero, tú me quieres, toma mi otra mejita. No. O sea, estas conversaciones son de, mira, a ti te conviene que yo te esté contando estas cosas y a mí me conviene que tú me des estos espacios. ujú. ¿Vamos a trabajar o no vamos a trabajar? O sea, yo no soy tu amiguita, tú no eres mi amiguito, después de salir de esta reunión podemos ser colegas, ya, pero en este momento no. Y eso no es simplemente con estas personas, sino también con tus compañeros, ¿cacho? Entonces, y después como el ya vernos metidos en manifestaciones y vernos inmiscuidos en otras cosas, yo le decía a la Mel, a la Sandra, al Ismael, como, oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo así? Y cuando un día les dije como, oigan, necesitamos autodeterminación. Y si no tenemos autodeterminación, o sea, de alguna manera muy pequeña logramos tener autodeterminación dentro de Flaxo, entonces necesitamos autodeterminación con otras universidades. Voz Afropuse. Necesitamos autodeterminación y así se ha ido creando. Entonces, yo no sé si en Voz Afro esté alguna vez la semilla, porque nosotros queremos trabajar con guaguas, mi sueño es trabajar con guaguas y trabajar esto desde las infancias. O sea, hay mucha gente trabajando en la etnoeducación y ha hecho un trabajo grandioso y creo que también es importante trabajar desde la política. Ujú. Entonces, siento que es importante eso. Entonces, si es que algún día va a haber un presidente de voz afro, puede ser que llegue a ser más pronto de lo que esperamos. Que así sea y estemos en primera fila para verlo, Roxy. Puede ser que sea mucho más pronto de lo que esperamos o puede ser que venga muchísimo después, pero yo creo que las personas que estamos dentro de Voz Afro, que aprovecho este espacio si es que llegaron hasta aquí para decirles que les amo con todo mi corazón, gracias por trabajar, a las personas que están, a las que no están ya en estos momentos, a las que se han tomado vacaciones, muchísimas gracias, esto ha sido como increíble. Em, y, y sí, nuestra meta también es trabajar con infancias.
y esperamos que en algún momento exista un guagua que diga como, sí, yo estuve en una escuela negra y ahora soy el presidente del Ecuador y nosotros sí. Ay, qué hermoso, qué bello. Que así sea, que se cumpla, por Dios. Va a ser, yo sé que va a ser. En algún momento, a veces yo puedo llegar a ser un poco, bastante, eh, Bastantito. eh, impositiva, o sea, como muy, muy, es que no, la palabra no es agresiva, quítense la palabra agresiva de la cabeza, ¿no? Eh, pero puedo ser como muy feroz, ya, vamos a utilizar la palabra feroz con mi discurso. Y es porque siento que la persona blanca, la persona mestiza, la persona indígena que quiere escuchar nuestro discurso será la persona que quiere entender. Y hay un montón de gente que traduce este conocimiento. Muchas veces yo también saco eh, videos explicando de qué es la negritud. Entonces, desde ahí tú ya estás dando a entender conocimientos. Entonces, que llegues a un conversatorio y alguien te diga, oye, ¿y qué es el mestizaje cuando estás hablando de dinámicas afrodescendientes y te descoloca del lugar y tienes otras formas de reaccionar y de responder? Obviamente no grosera, pero sí un poco más fuerte. Y es por esto, porque necesitamos más gente negra que hable para lo negro. En el momento en el que exista más gente negra que esté hablando casa adentro, va a haber más gente negra hablando casa afuera. Y después de mucho tiempo va a haber gente que ni siquiera necesite hablarlo. Entonces creo que existen formas de llegar a a la gente que quiere llegar y a la gente que no quiere llegar. Utilizaré la frase de mi amiga, hay que decirle, cállate Blanca. Me parece espectacular. Muchas gracias por vernos. Esto ha sido Altaneras. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.